Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar con Seche Group Perú. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro expositor, Carlos Barrientos, director regional Comunidad Andina y México de Seche Group Perú, quien nos presentará Objetivo Zero Waste to Landfill, Camino hacia la minería sostenible. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a nuestros socios Platinum, Cumbre Ingeniería en Construcción y Sauer Cooper Corporation, y a nuestros socios Golden Maple, Atkins Realis, Confipetrol, Geobrook, La Positiva, PricewaterhouseCoopers y Sodexo. Quisiera recordarles que pueden hacer preguntas por el botón de preguntas y respuestas que está en la parte baja de su pantalla y estas serán leídas al final de la exposición. Ahora sí, antes de comenzar, quisiera contarles un poquito más sobre nuestro expositor. Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando puestos claves en empresas líderes de diferentes sectores como minería, construcción, gas y petróleo. En el 2012 fue reconocido en el puesto 78 del ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en el país, realizado por Merco. Asimismo, debido a su presencia y contenido en Internet, es parte del ranking del Top 10 CEO Digital Perú 2020, realizado por y también ha sido premiado en los Grandes Awards 2021 en la categoría El Visionario y es miembro de L+1 de Perú Sostenible y en la actualidad se desempeña como director regional de la Comunidad Andina en México de Seche Group para la empresa transnacional con presencia en más de 15 países. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy y te dejo para que comiences. Buenos días, Solange, muchas gracias por la invitación, igual a la Cámara de Comercio Canadá-Perú, y también bienvenidos a todos los que se han podido conectar a este webinar. Voy a proyectar la presentación. Muy bien, entonces, voy a conversarles el día de hoy sobre la gestión integral de residuos para una industria sostenible. Vamos a ir a través de alguna información general, después un poquito hablar de la situación, cómo manejamos este tema de los residuos y las oportunidades de mejora que tenemos en nuestro país para justamente ir hacia un camino hacia la sostenibilidad. Rápidamente un poco sobre nosotros. Seche Group Perú es una empresa subsidiaria de una holding francesa. La holding francesa, con base en París, es una empresa familiar. La foto que ustedes pueden ver al lado izquierdo de la pantalla es los fundadores, está Joël Seche y Maxime Seche, que es el actual CEO, y básicamente nos dedicamos a todo lo que es servicios ambientales para la industria en general, muy enfocado en lo que son residuos peligrosos. Y hacemos todo tipo de servicios relacionados con el tema ambiental. Algunos datos relevantes, podemos ver que el año 2023 hemos superado la barrera del billón de euros como empresas, tenemos presencia en 16 países, el 30% del negocio está en el ámbito internacional, llámese fuera de Francia. De hecho, estamos en Alemania, en España, en Sudáfrica y otros países en Latinoamérica. Estamos en Perú, estamos en Chile, en México, por ejemplo. Tenemos 279% de autosuficiencia energética. Somos ya más de 6.000 colaboradores a nivel mundial y tenemos más de 120 instalaciones en países, en todos los países donde tenemos presencia, ¿no? Instalaciones, llámese rellenos u otro tipo de operaciones, ¿no? El tema de servicios o el portafolio de servicios que manejamos, hablamos del Total Waste Management, que básicamente es todo el manejo de los residuos en clientes como por ejemplo minería, gestión de PCBs, que son los bifenilos policlorados, que es un contaminante, un residuo bastante peligroso y que lo manejamos, de hecho lo exportamos y hacemos disposición final en Francia. Hacemos remediaciones ambientales, hacemos tratamiento de efluentes, limpiezas industriales y también hacemos el transporte, que es parte de la cadena de valor que manejamos dentro de la compañía también. Tratamiento y disposición final de hecho, así se inicia el negocio en esta compañía francesa. En Perú tenemos el relleno de seguridad más importante del país, en Chilca, 80 hectáreas, y tenemos también el incinerador en Villa El Salvador, que básicamente lo que hacemos ahí es tratar lo que es biocontaminados y residuos hospitalarios. Muy bien, un poquito para ponernos en contexto. En la introducción, nosotros tenemos en nuestro país la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el Decreto Legislativo 1278, que básicamente lo que hace es establecer los principios básicos del sector.
Y también tenemos el Decreto Supremo, el 014-2017 del MINAM, que es el reglamento de la ley que les acabo de mencionar, que establece las obligaciones de cada uno de los actores, llámese generadores, municipalidades y empresas operadoras de residuos sólidos. Estas son las dos leyes básicamente que enmarcan todo lo que significa el manejo de residuos en nuestro país. Sin duda todavía falta mucho por hacer y en el tema regulatorio todavía estamos en una etapa de maduración y de hecho lo vamos a tocar más adelante. Sin embargo, estamos muy lejos de estándares internacionales y ni siquiera hablando de Europa, sino hablando de países de la región. Entonces ahí todavía tenemos que seguir empujando a subir los estándares para justamente el cuidado del medio ambiente y por ende el cuidado también de los 33 millones de peruanos. ¿Cuál es el enfoque y principios? Como podemos ver en esta pirámide invertida, lo que queremos hacer básicamente es trabajar de una manera conjunta para llegar al objetivo grande que se llama el enfoque Zero Waste to Landfill, que significa cero residuos al relleno. Y puede sonar medio contradictorio, porque a nosotros tener el relleno, que es como se inicia el negocio en el grupo, podríamos estar pues yendo en contra del mismo. Imagínense al revés, lo que hacemos nosotros justamente es buscar y agregar valor dentro de las etapas previas de la disposición final para justamente evitar que hayan mayores o residuos que llevar al relleno. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que valorizar más y disponer menos. Y eso significa reducir, minimizar, reaprovechar el material de descarte e incluirlo nuevamente en otra cadena de valor que pueda aprovecharlo. Y para eso hay que trabajar desde el origen. Desde el origen me refiero no solamente al generador del residuo, sino, vamos a suponer, por ejemplo, una empresa minera, no solamente es ver por qué se generan los residuos, sino ver toda la cadena, llámese proveedores, por ejemplo. Entonces, una empresa minera que tiene proveedor de repuestos para sus maquinarias o sus equipos de procesamiento, mirar qué cosas se puede hacer también e incluirlos en esta cadena de valor en el objetivo también de minimizar residuos. Hay que valorizar el material, reciclaje, el compostaje es parte para todo lo que es los residuos orgánicos, recuperación de aceites, por ejemplo, hacemos algo de eso en la recuperación de aceites para los hornos de una cementera en el sur del país, y por supuesto tratar de que llegue lo mínimo posible al relleno, ¿no? La disposición final. Y básicamente, hacia el lado derecho, lo que pueden visualizar es los principios básicos que rigen el Zero Waste to Landfill, ¿no? El enfoque del cero residuos. Economía circular, por supuesto, valorización de residuos nuevamente, responsabilidad compartida. Y ahí es importante tener en cuenta que los generadores son responsables de sus residuos hasta la disposición final. Pero la disposición final, teniendo en cuenta que es la adecuada disposición final. Y a veces perdemos un poquito ese enfoque. Los generadores tienen la responsabilidad de tener la trazabilidad de sus residuos, pero además de asegurarse que los residuos hayan sido dispuestos adecuadamente, llámese con los estándares ambientales aprobados y adecuados con cumplimiento de normas. Principio de responsabilidad extendida del productor, en el caso de otros tipos de residuos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos todo lo que son los residuos electrónicos, el tema de los neumáticos también, que ya está entrando en el tema de qué cosa hacer con los neumáticos, ¿no? Hay toda una conversación, una discusión con respecto también a ese tema. Y protección al ambiente, por supuesto, y la salud pública es uno de los principios fundamentales y ahí tenemos que trabajar mucho, sobre todo en el tema de los residuos hospitalarios o biocontaminados. Falta mucho en el tema regulatorio en nuestro país para tener estándares adecuados. Entonces, ¿qué son los residuos peligrosos? Que es el enfoque que le damos nosotros al negocio. Estos son residuos que por sus características significan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Entonces, ¿qué características tienen? Básicamente autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad y patogenicidad. Y acá básicamente lo que se hace es a través de un proceso físico-químico obviamente previo estudio en un laboratorio, que nosotros tenemos un laboratorio en nuestro relleno certificado por INACAL, se determina el proceso para poder quitarle justamente la parte de peligrosidad y disponerlo finalmente
en el relleno, que son celdas de seguridad. Esto no es un relleno sanitario, sino es un relleno de seguridad. Acá podemos ver, entonces en el ámbito de la gestión tenemos los no municipales, donde justamente caen los residuos peligrosos, ¿no? Y los municipales, que básicamente es todo lo que son los residuos comunes, llamémoslo así, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos en el relleno de seguridad es los residuos que les he mencionado anteriormente, salvo dos, que podemos ver ahí lo que son explosividad y la radioactividad, que tienen otro tratamiento por norma, son dispuestos en estos rellenos de seguridad como el que Seche tiene en Chilca, en el sur del país, ¿no? Y también lo que son residuos no peligrosos sí se van a los rellenos sanitarios comunes. Todo esto, por supuesto, en la cadena de valor existen las empresas operadoras de residuos sólidos que también hacen todo el tema de transporte, ¿no? En unidades que también cumplan con los estándares y las regulaciones que en el país existen. Y ahí nuevamente, y voy a reforzar cada vez que pueda, el tema de la trazabilidad y, por supuesto, la auditoría que tiene que hacer todas las empresas que envían sus residuos peligrosos y no peligrosos a los rellenos, tienen que asegurarse que las empresas que contratan cumplen todos los estándares regulatorios en nuestro país. Muy bien, con respecto al análisis situacional, podemos ver ahí en el mapa los círculos medio naranjas, los rellenos de seguridad, existen pocos, y existen pocos además que cumplan estándares. Y los círculos amarillos son los rellenos autorizados mixtos, vamos a llamarlo así, donde se recibe también los residuos comunes, ¿no? Vamos a decir los municipales. ¿Qué cosa tenemos en nuestro país? Además de los rellenos, tenemos 1000 empresas operadoras de residuos sólidos, son los que figuran con registro autorizado en el MINAM. No quiere decir que las 1000 estén operando y por lo tanto también habría que revisar obviamente estándares, ¿no? Hay 150.000 toneladas año que se mueven de residuos peligrosos no municipales. Eh, Esto también, y a esto hay que sumarle cualquier evento o emergencia ambiental. Si existe un derrame, si existe una remediación ambiental, esto no está considerado en los 150.000 toneladas. ¿Cuál es el reto? Hacer que estas 150.000 toneladas en algún momento pues, se reduzca a su mínima expresión, ¿no? Y además del relleno de seguridad, nosotros contamos, como les comenté, con la planta de incineración en Villa El Salvador, que se usa básicamente para otros residuos industriales, todo lo que es biocontaminado y residuos hospitalarios. Etapas del manejo. Acá gráficamente para mencionarles un poco cómo o cuál es el proceso en todo lo que se refiere al tema de residuos, ¿no? Entonces tenemos al cliente, que es el generador de residuos. Entiéndase que el generador no quiere decir necesariamente el fabricante del producto, es el generador, ¿no? Este generador, por su operación propiamente de su negocio, genera, valga la redundancia, estos residuos. Estos se recolectan dentro de las instalaciones del generador del cliente, se almacenan, obviamente vas almacenando cierta cantidad para poder después trasladarlo, ¿no? Y se va a un tratamiento. Ahora, previo a esto, también hay la segregación, que es importante, y después lo voy a mencionar porque esto es importantísimo para toda la cadena de valor y además para el objetivo que estamos buscando como compañía y deberíamos estar todos en esa misma línea. Bueno, el tratamiento puede ser físico-químico, de fluentes, puede ser orgánico y dependiendo del tratamiento, el físico-químico y efluentes se transporta, ¿correcto? Se hace un análisis, como les mencionaba, se hace un tratamiento y se hace una disposición final. Entonces, esto es lo que hacemos en nuestro relleno cuando se trata de estos residuos peligrosos. Parte baja, como pueden ver, orgánicos, tiene un tratamiento distinto, que es valorización, y también va a transporte y se hace una disposición final, lo que no se pueda incorporar en una nueva cadena de valor. Llámese, por ejemplo, orgánicos, hay tratamiento de compostaje y obviamente se quedan en origen para todo en lo que se puede usar el compost en el cliente, ¿no? O en el cliente, o algunos donan, o algunos hasta comercializan. De hecho, estuve hace poco en un país vecino y tienen, ya han generado un negocio adicional con el tema del compost, que además han sacado un compost bastante bueno para comercializar y hasta exportar, cosas que todavía no hacemos en el Perú, pero que podemos hacer.
Lo que les mencionaba hace un momento en el tema de la correcta segregación, es importante mencionarlo, porque ahí está, hay dos cosas que siempre hay que considerar. Uno es el origen de los residuos, pero además ir hacia atrás. Los mencioné hace un momento, ir hacia los proveedores de los clientes para ver qué podemos hacer con ellos, de tal manera que cada vez se generen menos residuos. Pero lo otro es, una vez generados los residuos, hay que incorporar una cultura de buena segregación. Porque, ¿qué pasa? Y estamos hablando de los recipientes de colores. Sin embargo, la cultura todavía no nos acompaña en general en nuestro país. Porque cuando tú tienes, vamos a suponer, el, 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 el envase para papeles y cartones, pero alguien simplemente por falta de cultura, desconocimiento, ignorancia o lo que fuese, incorpora un producto contaminado con hidrocarburos, por decir un trapo contaminado con hidrocarburos, listo. Todo lo que está almacenado ahí se volvió inmediatamente un residuo ya no valorizable y además, en este caso específico, se volvió peligroso. Entonces ya tiene un tratamiento distinto, mucho más caro y además no has reaprovechado el residuo que existe en ese envase. Entonces, sí es importante trabajar muy fuerte en la cultura de segregación desde el origen en todos los clientes y, por supuesto, en todas las compañías, ¿no? Un poco lo que les mencionaba, esta es la gestión de residuos, el código de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos, eh, es aplicable también para los residuos en el ámbito de gestión municipal y no municipal. Podemos ver, voy a ir de izquierda a derecha, papel y cartón, ¿no? El color azul, el color blanco, plástico, lo que son botellas vacías, plástico duro, stretch film, sacos de polipropileno, plásticos, PET, etcétera. Orgánicos en el color marrón, ¿no? Frutas, verduras, residuos de jardinería, madera. Podemos ver en el amarillo los metálicos, alambres, clavos, tornillos, tuercas, etcétera. En el plomo podemos ver todo lo que son botellas vacías y limpias de vidrio, restos de vidrio. En el negro podemos ver todo lo que es tecnopor, papel higiénico, servilleta, trapos rotos, residuos no peligrosos que no cuentan con un cilindro para segregar. Y el rojo, finalmente, donde se ve todo lo que es equipos de protección de persona en desuso, envases contaminados con material peligroso y biocontaminados. Entonces, como podemos ver, tenemos un sitio identificado para cada tipo de residuo y ahí es donde tenemos que trabajar para que no haya pues una contaminación cruzada y la gente sepa dónde finalmente llevar su residuo y podamos tener la mayor valorización, por lo tanto, menos disposición final en los rellenos de seguridad y los rellenos comunes, ¿no? Entonces, un poco reforzando el tema de la valorización. ¿Qué cosa es la valorización como concepto? Es uno o varios residuos sean reaprovechados y se incorporen en otra cadena de valor y pueda ser usado, por supuesto. Entonces, esto tiene una vida adicional en otra cadena de valor porque sustituye cualquier otro material o recurso. Por lo tanto, hacemos que valga. Por eso se llama valorización. Tiene un valor adicional en lo que era un residuo porque se incorpora en una nueva cadena de valor. Entonces, como podemos ver ahí en pantalla, tenemos la economía lineal, que es a lo que normalmente hemos estado acostumbrados, la materia prima, se produce, se consume, se genera el desecho y el desecho se lleva a un relleno, dependiendo del tipo de relleno, a uno de seguridad o a un relleno sanitario común y corriente. Pero lo que estamos hoy día hablando y lo que estamos tratando de incorporar como parte de la cultura en general es la economía circular, que básicamente lo que hace es igual la materia prima, ¿correcto? Produces, consumes, desechas y reciclas. Y nuevamente lo incorporas en una nueva cadena de valor donde se puede reaprovechar ese residuo que antes lo disponías en un relleno. Entonces, el tratamiento. El tratamiento, ¿qué cosa es? Nosotros lo que hacemos es el residuo, a través de un proceso, ¿no? Es un método, una técnica, nos permite modificar la característica física, química o biológica del residuo y lo que hacemos es quitarle justamente esa parte de peligrosidad que causa el daño a la salud y al medio ambiente. Y una vez que eso ha sucedido a través de este proceso, finalmente lo llevamos a una nueva cadena de valor, o sea, se valoriza
o finalmente lo llevamos a una disposición final. Si ya no hay nada que hacer con ese producto, no puede ser reutilizado con una nueva cadena de valor, hacemos su disposición final. Entonces, ¿cuáles son? La esterilización por autoclave, la incineración u otras alternativas dependiendo del cumplimiento de la normatividad que está vigente en nuestro país, ¿no? Ahí podemos ver algunas fotos. La primera foto a la izquierda es nuestro horno en Villa El Salvador, que es uno de los hornos más importantes de la región, ¿no? Podemos ver el autoclave y otro tipo de procesos que se hacen normalmente para este tipo de disposición. Y la disposición final se hace en las celdas de seguridad, como les mencionaba. Ahí lo que pueden visualizar en el lado derecho es el ecocentro Chilca. Ese, por ejemplo, es uno de los últimos depósitos que ya hemos concluido, hemos construido uno de los depósitos recientes en nuestro relleno, donde se van haciendo la disposición de estos residuos que ya no son peligrosos porque pasan a través de este proceso y se hace este relleno, ¿no? Nuevamente mencionarles que todos estos procesos pasan a través de un análisis en nuestro laboratorio certificado por INACAL, y la idea justamente es que los estándares que nosotros manejamos en el Perú son estándares internacionales. De hecho, desde la casa matriz justamente nos exigen eso, por lo tanto estamos muy por encima normalmente de la normatividad local, porque nos debemos a una empresa extranjera que además cotizamos en bolsa. Entonces, cumplimos todos los estándares en ese sentido, ¿no? Voy a compartir ahora este video para que gráficamente puedan visualizar todo el proceso de tratamiento de residuos. Nuestro proceso de tratamiento de residuos empieza con la iniciativa de nuestros clientes por volver de nuestro país un Perú sostenible. Para ello, participamos como socio de nuestros clientes, sumando a la sostenibilidad de su gestión empresarial en diversas industrias del país como minería, hidrocarburos, construcción, hospitales, clínicas, gobiernos, agroindustria, pesquera, entre otros. Empezamos con la recolección de sus residuos, permitiéndonos garantizar la trazabilidad de ellos. Y es ahí donde la segregación toma un papel importante para la valorización, tratamiento o disposición final. Contamos con nuestra propia flota de transporte, conformado por vehículos autorizados y respaldados internacionalmente para el transporte de diversos tipos de residuos, siendo sus unidades acondicionadas de manera adecuada a las necesidades del servicio requerido. Contamos con un laboratorio de última tecnología donde asignamos el correcto tratamiento según las características del residuo en nuestras plantas. Planta térmica VES, donde se encuentra el incinerador más grande de Sudamérica y cuenta con la capacidad de tratar residuos biocontaminados y de otras industrias de diversos sectores. En nuestro ecocentro Chilca tratamos más del 90% de los residuos generados en la gran minería, operando bajo estándares europeos, apostando por la calidad ambiental. Dentro de ella se encuentra nuestra Petari, donde tratamos aguas residuales industriales. Además de sus servicios de gestión de residuos, SECHE Group Perú también participamos en proyectos de remediación ambiental, contribuyendo a la recuperación de zonas afectadas por la contaminación, teniendo la experiencia trabajando en la selva y costa, remediando muchas hectáreas a nivel nacional. En SECHE preservamos la biodiversidad, ya que ejercer un servicio sostenible es nuestra prioridad. SECHE Group, innovando por un mundo mejor y siendo tu máximo aliado para lograr una economía sostenible. Muy bien. En el tema de oportunidades de mejora, creo que es bien relevante conversar sobre esto, porque eso sí nos compete directamente a nuestro país, y todos los jugadores o todos los que conformamos esta cadena de valor. Es importante que tomemos conciencia de lo que podemos hacer. Primero, por el lado del gobierno, hay que evolucionar las leyes de residuos sólidos con énfasis más en el tratamiento, ¿no? En el tratamiento y, por supuesto, lo que les mencioné, segregación y valorización. Hay que incentivar la inversión pública y privada
y mayor fiscalización. Cuando hablo de incentivar la inversión pública y privada, hablo de todo lo que es la permisología. De hecho, la minería no tiene la exclusividad de las demoras en el tema de los permisos, y licencias, etcétera, que una compañía en temas ambientales tiene que esperar y sacar. Entonces, hay que tratar de eliminar la burocracia, hay que ser mucho más ágiles y eficientes en el aparato gubernamental para hacer mucho más atractiva la inversión en todo lo que es permisología. Así como necesitamos minería, necesitamos empresas que se incorporen en la cadena de valor brindando servicios ambientales con altos estándares internacionales. Entonces ahí necesitamos que el gobierno se ponga las pilas, como bien se dice, para agilizar todos estos permisos, sobre todo cuando se trata pues, de empresas formales y con altos estándares como somos nosotros. Y fiscalización, exactamente como les mencioné hace un momento, existen rellenos que tienen permisos, existen más de 1000 empresas operadoras de residuos sólidos. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿todos cumplen los estándares? Si bien obtuviste el permiso en algún momento, ¿han sido auditados? ¿Se ha fiscalizado? Realmente cuando uno recibe X toneladas de residuos, las X toneladas han sido dispuestos de una manera adecuada. Entonces, sí es importante que también el ente regulador y fiscalizador tome cartas en el asunto, porque acá estamos hablando de que los residuos, si no son bien dispuestos o ni siquiera llegan a un relleno, obviamente tienen un potencial daño al medio ambiente y a los 33 millones de peruanos. Entonces, eso sí es bastante relevante mencionarlo y todos tenemos que levantar la mano, levantar la voz y decir, fiscalicen, que las empresas tengan sientan que las autoridades están tras los altos estándares y el cumplimiento de todos los permisos y todas las cosas que se tienen que hacer de acuerdo a normativa. Generadores, lo que les comentaba, mejorar la segregación en origen. Una vez que la segregación no está bien hecha, ya hemos perdido mucho material por valorizar y por supuesto ya se contaminó y por lo tanto vamos a tener que disponer más. Acuérdense que el objetivo es cero residuos al relleno, entonces tenemos que trabajar desde origen. Hay que auditar el correcto manejo de los residuos y elevar los estándares. Estándares altos, tenemos muy buena minería, empresas transnacionales en el mundo de la minería y las otras industrias, no debemos dejar tampoco de lado la parte ambiental, y la parte ambiental tiene que tener jugadores con altos estándares. Entonces, promovamos, como les mencionaba, la inversión, pero promovamos altos estándares en nuestro país, ¿no? Y por supuesto, implementar acciones para el Zero Waste to Landfill o el cero residuo al relleno. Hay que implementar acciones desde los generadores también. Y no perdamos de vista la responsabilidad del generador. No se trata solamente de contratar una compañía cualquiera fuese, sino asegurarse de la trazabilidad de tu residuo y asegurarse que el residuo ha sido dispuesto correctamente. No perdamos de vista que la responsabilidad sigue prevaleciendo en el generador. Las empresas operadoras, nuevamente, estándares, trabajar con los mejores estándares. Seamos responsables, pidamos que las unidades tengan todos los permisos, las certificaciones, hagamos auditorías, no nos contentemos con la parte documentaria física, sino vayamos y hagamos las auditorías a las empresas, visitemos las empresas que contratemos para estos temas que son tan delicados en el tema ambiental. Participemos en la elaboración de normativas, elevemos estándares y hay que difundir las mejores prácticas en todo el gremio de empresas ambientales. Hagamos que las cosas caminen, pero eso va a partir justamente de la responsabilidad de cada uno de nosotros también. Público en general, hay que interesarse más en temas ambientales, es un tema que nos compete, no somos ajenos a temas ambientales, hablamos del calentamiento global, hablamos de las tragedias a nivel mundial, y a veces sentimos que estos temas son lejanos, y en realidad no son lejanos, están muy cerca a nosotros. Si hacemos un poquito de memoria, hace poco hubo un reportaje televisivo donde se encontró una empresa que hacía reciclaje de todo lo que son los plásticos biocontaminados para hacer botellas donde la gente a veces tomaba desayuno. Entonces, es algo que nos compete. Entonces, en cualquier momento que vayamos y compremos un emoliente o un jugo en algún sitio, en una botella que no sabemos de dónde proviene, de repente estamos consumiendo un plástico reciclado de biocontaminados o residuos hospitalarios. Entonces, a ese nivel estamos. O pasamos por algún sitio y algún mal operador ha tirado estos residuos contaminados
y no sabemos qué cosa estamos respirando. Finalmente nos podemos pinchar o un corte innecesario levantando algo y no sabemos qué cosas finalmente nos ha hecho daño. Entonces, sí, no es que seamos ajenos y lo tenemos muy cerca, así que tenemos que tener mucho mayor interés en temas ambientales. Hay que interesarnos en la agenda ambiental de nuestro país y sobre todo en los candidatos que vienen. Estamos a puertas de una nueva campaña electoral, todavía nada clara desde mi punto de vista. Sin embargo, no miremos solamente las promesas por el lado económico, por el lado político, por llamarlo de alguna manera, miremos la agenda ambiental. Creo que es bastante relevante en nuestro país. Involucrarse en las soluciones de alto impacto, sí, seamos partícipes, no seamos espectadores de tribuna, metámonos a jugar el partido en la cancha, donde justamente podemos aportar mucho más. Y en ese camino del Zero Waste to Landfill, como les mencionaba, hay por supuesto muchas etapas que hay que cumplir, un poco para graficar lo que hacemos en ese camino. Es bueno, la separación de los flujos en la fuente de generación, no hay que mezclar, nuevamente cultura de segregación para reforzar el tema, optimizar la operación de residuos a nivel interno, temas de rutas, temas de valorización in situ, el compostaje, o sea, todo lo que podamos hacer en el origen y que se quede en origen, es obviamente una de las mejores prácticas, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos bastante cerca de la minería, entonces lo que hacemos es, nuestro objetivo es no solamente que llegue la menor cantidad de residuos al relleno, sino que se quede, ni siquiera que salga de la mina, que se quede en la mina y se vuelva a reusar, ¿no? El tema de compostaje es una de las cosas que también se hacen, los aceites usados, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nuevamente todo depende y parte de la segregación y la cultura que se pueda tener en el origen, ¿no? Valorización material o energética externa, cogeneración, regeneración, el reciclaje. Se habla que en nuestro país solamente se recicla casi el 2% de los residuos, o sea, es un número muy bajo, ¿no? Desarrollar soluciones nuevas para aumentar la valorización, hay que analizar pues, cada contexto y promover, por supuesto, las iniciativas locales. Ahí les hemos compartido un poco lo que hacemos en Sudáfrica. Hemos logrado el Zero Waste to Landfill en una mina de Sudáfrica con el cliente Anglo American, y en ese camino también nos encontramos acá en Perú. Entonces sí se puede lograr, ya se ha hecho en otros lados, así que no podemos quedarnos atrás, sobre todo teniendo en cuenta que esto trae beneficios ambientales y por lo tanto también para todos nosotros, ¿no? Algunos logros en este camino en este camino de la excelencia ambiental y por supuesto relacionados a las famosas ODS, ¿no? Tratamiento de efluentes industriales. Se ha manejado más de 1.500 toneladas en este caso, ¿no? Para la estabilización, a través de estabilización química en el ecocentro Chilca y obviamente relacionado al ODS de agua limpia y saneamiento. Por el lado de aprovechamiento energético se han manejado más de 823 toneladas, ¿no? Usando en plantas cementeras, estamos hablando de aceite básicamente, ¿no? Hornos cementeros, esto es el ODS industrial, innovación e infraestructura, y por el lado también de la reutilización de envases de sustancias químicas, sea más de 15 toneladas se ha podido reaprovechar por el tema de las galoneras, ¿no? Y esto tiene relación con el ODS número 12, producción y lo que tiene que ver con el consumo restringido. Entonces, hay logros evidentes, pero no son suficientes aún en todo lo que tenemos que hacer en nuestro país. Papel y cartón, lo mismo, casi 90 toneladas, relacionado al ODS número 13, Acción por el Clima. Los plásticos, más de 37 toneladas, producción y consumo responsables, ¿no? Se ha usado para fabricar botas, por ejemplo, de lluvia, escobas, mantas, entre otros, ¿no? También estamos en el tema de reciclaje de colchones, más de 13 toneladas, y en este caso también lo hemos incorporado dentro de la cadena de valor a un grupo de mujeres que se encargan justamente de esta parte, ¿no? De incorporar los colchones usados a una nueva cadena de valor, con lo cual estamos también con el ODS de igualdad de género, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar
que sí se están haciendo cosas y nuevamente necesitamos que esto se multiplique en el país y en las distintas industrias, ¿no? Muy bien, esto es lo que tenía para el día de hoy, para compartir con ustedes. Creo que estamos justo on time para cualquier pregunta, duda que tengan. Así que voy a dejar de compartir para poder visualizar algunas caras que han prendido cámara. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por la excelente presentación. Tengo aquí algunas consultas a ver si nos puedes ayudar a resolverlas. ¿Cuántos años toma un proceso de Zero Waste to Landfill? Es una pregunta bien interesante, pero desafortunadamente pues, hay una variabilidad, ¿no? De cómo llegar al zero waste to landfill, porque depende mucho de la cultura de la compañía, depende de la cultura de segregación. Entonces, no es tan sencillo lanzar un número, depende de la industria, qué tan madura esté, qué tantos residuos generen, qué tanta variabilidad de residuos genere. Entonces, pero para decir un número, yo creería que una empresa más o menos importante en generación de residuos, podemos estar hablando de unos de 5 a 7 años, si es una empresa, si es una industria grande, ¿no? De mucha generación de residuos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Hay un tema que hay que ir trabajando de a poco. Perfecto. ¿Cuál es el porcentaje actual de reciclaje en el Perú? Justo lo mencioné, estamos casi al 2% de nivel de reciclaje en el Perú, que es bajísimo, Sí. a pesar de que todos los días vemos iniciativas, que las botellas, que el cartón, que los fierros, etcétera. Sí, son iniciativas, pero claro, cuando uno comienza a aterrizar los números, es muy poco lo que se está haciendo. Entonces, nuevamente, tenemos que meternos en la cancha y comenzar a lanzar iniciativas desde todas las compañías, un tema de cultura de reciclaje y obviamente una preocupación por el medio ambiente, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ves el manejo de residuos a nivel país? Lamentablemente, yo, mi percepción es que todavía nos falta mucho, ¿no? Nuestra cultura todavía es muy primaria, por llamarlo de alguna manera. Entonces, nos falta mucho, desde la segregación nos falta mucho. A veces nos contentamos solamente con llévate mis residuos y que se los lleve una empresa que bien, que va a manejar bien mis residuos, pero ese no es el fin. El fin es cómo hago para generar menos residuos. Entonces ahí es donde viene justamente toda la ingeniería, toda la innovación. ¿Qué hago para generar menos residuos? Si hoy día genero 10 toneladas de papel, ¿cómo hago para generar 5, 4, 3? Igual por el lado de los plásticos, por el lado de los fierros. ¿Cómo incorporo a mis proveedores en mi cadena de valor y en esta cultura de segregación y de reutilización? Entonces, hay mucho por hacer. Estamos en una etapa bastante primaria desde mi punto de vista. ¿Cómo hacer con una empresa que no puede reciclar buena parte de sus residuos por el tipo de industria en la que está, debido a que las cantidades de residuos son muy bajos para poder hacer una comercialización slash reciclaje? Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando es muy poco lo que se genera, para empezar, eso es una buena noticia. Entonces, la industria afortunadamente no genera muchos residuos. Lo que tiene que asegurarse, como no puede comercializarlo, es que haya una disposición adecuada. Entonces, sí es importante que incorpore dentro de sus proveedores empresas serias para la disposición final. No importa la cantidad, lo importante es que se haga una disposición final adecuada. Y las empresas que normalmente, las empresas operadoras de residuos sólidos, las empresas que tienen todo el servicio completo, también pueden ir de una u otra manera acopiando en todo caso para incorporarlo a otra cadena de valor, ¿no? Correcto. ¿Se ha considerado inteligencia artificial para segregar los residuos residenciales? Es una pregunta muy interesante. No he visto aún algún proyecto o algún caso práctico en ese sentido. Me atrevería a decir que hay mucho por hacer con un tema de inteligencia artificial, pero no lo he visto aún en práctica. Yo me atrevería a decir que sí hay, creo yo, por desarrollarse muchos temas, pero no lo he visto aún. Perfecto. A ver, por acá tenemos más preguntas. ¿Cómo generamos conciencia desde los colegios? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Y sí. es que ahí es donde tenemos que trabajar. Creo que
hemos perdido un poquito el norte, en el sentido de que la educación es la base para el desarrollo de cualquier país. Y no hablo solamente de la parte ambiental, hablo en general. O sea, nosotros tenemos que a nivel escolar incluir una cantidad de materias distintas a las que hoy día tenemos. Conozco pocos colegios, o de repente no conozco muchos, muy poquitos, donde enseñen, por ejemplo, una educación financiera a los escolares, o enseñen de política, o enseñen de los beneficios de la minería, o enseñen del cuidado ambiental, ya entrando en materia, ¿no? Entonces, sí es importante que incorporemos conciencia y cultura ambiental desde el colegio. Los chicos hoy son los más preocupados por el tema ambiental. De hecho, pasa en las nuevas generaciones, eh, en entrevistas laborales, preguntan ya por cuál es la huella de carbono de la compañía, cuál es tu estrategia o tu política ambiental. O sea, ya hay una preocupación genuina por el tema ambiental, pero hay que seguir cultivando las nuevas generaciones porque al final ellos son los que se van a quedar manejando el mundo, y van a tener un mundo más complicado que el nuestro. Entonces, sí es Totalmente. importante que pensemos en las futuras generaciones inculcando cultura ambiental desde el colegio. Carlos, bueno, justo también como hablábamos de mejorar la cultura, ¿cómo mejorar la cultura de segregación? La cultura de segregación, o sea, es como cuando hablamos de la cultura organizacional. Esto no es, el cambio no es de la noche a la mañana, desafortunadamente, pero si no empezamos, seguiremos hablando que no va a suceder, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde origen. Se necesita trabajar con todos los trabajadores, valga la redundancia, de todas las compañías, concientizando qué cosa pasa cuando hay una mala segregación, cuánta plata se pierde en el camino, cuántas toneladas finalmente hay que hacer disposición final simplemente porque ya fueron contaminadas. Entonces, no se ha podido valorizar, no se ha podido incorporar en una nueva cadena de valor, por lo tanto, hay plata perdida en el camino, ya viéndolo desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista ambiental, por supuesto, hay mayor contaminación, porque al final el relleno uno, como su nombre lo dice, uno va incorporando toneladas y toneladas de residuos. Por eso, lo que hay que tratar de hacer es el zero waste to landfill. ¿Qué cosa hago para llevar menos al relleno? Entonces, la cultura hay que trabajarla, así como se trabaja una cultura organizacional, igual, una cultura de segregación hay que trabajarlo desde origen. No se trata de poner tachos de colores, no es eso. Es concientizar a la gente para que usen correctamente los tachos y por qué. O sea, a la gente hay que explicarle el porqué de las cosas, porque si no, nada impuesto funciona. Yo Sí. recuerdo claramente que en algún momento una de los clientes nos decían, estaban preocupados por el tema de la segregación y nos comentaba, ¿y cuál es el problema mayor? Es las famosas bolsas negras, donde pones todos los residuos generales. ¿Y dónde salen los residuos generales? De los tachos de las oficinas. Entonces, claro, en las oficinas uno se come un plátano, lo botas al tacho. Oye, cámbiame la pila al mouse, la pila al tacho. El papel al tacho. Y al final tienes una cantidad de residuos totalmente mezclados y nada de eso se puede recuperar. Entonces, este cliente estaba casi dispuesto a retirar todos los tachos de las oficinas. ¿Para qué? Para que el trabajador se pare y vaya a los tachos de colores y disponga correctamente cada uno de sus residuos donde corresponde. El orgánico en orgánico, la pila donde corresponde, el papel donde corresponde, el plástico donde corresponde. Y no en un tacho común donde finalmente todo estaba contaminado. La segregación, nuevamente, es la parte crucial en toda esta cadena de valor, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Tenemos un montón de preguntas, Carlos. SH a nivel mundial están haciendo tratamiento para extraer microplásticos de aguas y suelos. No que yo sepa, no estamos haciendo ese tipo todavía de tratamientos. No. Perfecto. Em, a ver, si bien vamos encaminados, resulta necesario un mayor desarrollo o especificidad en algunos casos en la normativa correspondiente al manejo de residuos. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de residuos deberían apuntarse estos esfuerzos para que los funcionarios públicos y privados y de las operaciones para fortalecer esa normativa? A ver, yo creo que lo urgente hoy día es hablar de los biocontaminados y residuos hospitalarios. Hoy día nuestra normativa permite enterrar los residuos hospitalarios. Vale decir, va a un relleno común y ahí se va
las jeringas, las bolsas de sangre, todo lo que son residuos hospitalarios van a un relleno común. Eso me atrevería a decir que casi somos el único país en la región que todavía tiene ese tipo de normativa. Entonces, eso tiene que cambiar inmediatamente. Todo lo que es hospitalario tiene que ir a un proceso de incineración. Y en el país hay varios incineradores. Entonces, hay capacidad, hay capacidad. Y ese es el tratamiento adecuado para este tipo de residuos. Yo creo que eso es algo súper urgente que tenemos que trabajar a nivel gobierno, para justamente el cuidado ambiental y el cuidado también de todos los programas. Yo creo que esa parte es importantísima. Pero nuevamente, todo lo que se ponga en norma, en políticas, en decretos supremos, decretos ministeriales, lo que fuese, no va a funcionar si no controlamos y no fiscalizamos. Y ahí todavía nos falta también mucho por hacer, ¿no? Vayamos a controlar a todas las empresas relacionadas a temas ambientales, vayamos a ver si cumplen, vayamos a ver estándares, y también eso es responsabilidad de quienes contratamos. Los que contratamos también debemos asegurar que lo que contratamos es realmente cierto y validemos todos los estándares, ¿no? Totalmente. Carlos, ¿cuál es el tiempo de vida útil estimada de su relleno de seguridad? Nosotros estamos construyendo, hemos terminado de construir el depósito número 4 y la vía estimada que tenemos hoy día es para 30 años más. Y si seguimos en este objetivo del Zero Waste to Landfill, seguiremos extendiendo nuestra vida útil del relleno, porque nuevamente, como les mencioné, lo que queremos es que no lleguen toneladas de residuos a nuestro relleno. Lo que queremos es trabajarlo en origen. Por eso que nuestro negocio ha ido migrando. Si bien nosotros o el grupo empieza con los rellenos, por ejemplo, en Perú y seguro en otros países del grupo, ya el relleno no es el principal negocio. Es los servicios ambientales relacionados a residuos, justamente tratando de que no lleguen al relleno. Así que es un cambio de giro totalmente en el negocio. ¿Se usa tecnología para la etapa de segregación o todavía es un proceso manual? Es totalmente manual. La segregación es totalmente manual. ¿Y hacen uso de la energía generada tras la incineración de residuos? La incineración, lo que nosotros tenemos, sí, usamos la energía, y las cenizas también. O sea, tenemos todo un círculo virtuoso dentro de nuestra planta de Vía El Salvador, con lo cual no generamos residuos y reusamos la energía. Y una última pregunta. Si la cantidad de residuos reciclables es baja, pero no los aprovechan, pero los no aprovechables es alta y los residuos están mezclados, por lo que actualmente todo se está yendo a un relleno sanitario, ¿cómo cumplir el objetivo de Zero Waste to Landfill? ¿Cómo se puede gestionar correctamente? Claro, nuevamente, ahí volvemos al origen de todo, la segregación. Cuando ya está todo mezclado, desafortunadamente, y si está contaminado con peligroso, todo se vuelve peligroso. Entonces tiene que ir a un relleno de seguridad que obviamente es mucho más caro que un relleno sanitario común y corriente. Entonces, la segregación es súper importante y ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, es complicado, sí, pero la segregación, la cultura de segregación en origen es la parte más relevante. Lo que hablábamos es un tema de educación y cultura. Si no trabajamos en eso, olvídense, no vamos a avanzar, ¿no? Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por la presentación y por resolver tantas dudas. Antes de terminar, quisiera que por favor me acompañes un ratito para darles unos breves anuncios. Quiero comentarles que nuestra propuesta de membresía 2024 está con 30% de descuento, así que su empresa puede ser parte de la Cámara de Comercio más dinámica del país. Asimismo, comentarles que este 13 de junio tenemos un networking cocktail justo con Francesca Milani, gerente comercial y de supply chain Perú de Anglo American. Y el 11 de julio tenemos otro evento igual con Eric Cava, CEO de Bear Creek Mining. Además, comentarles que en el marco de la 15ª CONAMIN, Congreso Nacional de Minería, realizaremos un primer evento, el Maple and Chan Chan Cocktail, el 25 de junio en Trujillo, exclusivo para nuestros socios. Y para terminar, también quisiera comentarles que con orgullo la Cámara ha hecho entrega de la primera beca integral de 5 años a un joven talento que podrá cumplir el sueño de estudiar ingeniería mecatrónica en la Universidad UTEC, gracias a nuestros socios y a los aliados quienes también forman parte de esta historia. Quisiera, por favor, si me pueden acompañar a ver unos minutitos este video para que conozcan un poco más de esta beca.
Creo que estamos teniendo problemas para pasar el video. Bueno, si no corre el video, igualito justo cuando les mandemos la presentación les vamos a mandar también el video para que puedan verlo. La verdad que es bien, bien emocionante. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por esta presentación. Y no sé si es que quieres dejar algún correo de contacto para que las personas que tengan alguna duda o quieran comunicarse contigo puedan hacerlo. Por supuesto que sí, encantado. Mi correo electrónico es c.barrientos@sechegroup.com. Mi celular 999-98-2631. Me pueden ubicar en LinkedIn también. Ahí figura mi celular, mi correo electrónico. Encantado de estar en contacto y cualquier consulta abierto a poder absolverla. Y también estamos siempre promoviendo la visita a nuestras plantas, así que los que tengan interés también, es cuestión de contactarnos, armamos un grupo y vamos a nuestra planta de Chilca, a nuestra planta de Villa El Salvador. Encantado de mostrarles lo que hacemos. Uy, sería maravilloso eso, Carlos. Ahí te voy a escribir ya por interno para ver si coordinamos una. Organicemos algo con la cámara, encantado, encantado de recibirlos. Muchísimas. Vamos, cuídense, saludos, chao, chao. Chao.